Hola, sean cordialmente bienvenidos a este nuevo inicio de sesiones de SEDEC, estudios de autoconocimiento. En la Escuela de Autoconocimiento hemos enfocado nuestra atención para este año en el estudio del pensamiento, en la mecánica del pensamiento y sobre todo en la expansión o el desarrollo de la conciencia plena. Esta escuela de autoconocimiento tiene su base, su fundamento en la necesidad apremiante del ser humano, de toda la humanidad, de conocerse a sí mismo para poderse transformar, para poder cambiar. Se sabe que no podemos cambiar si no tenemos claridad en qué punto estamos, qué somos y qué deseamos lograr, qué queremos hacer de nosotros mismos, de nuestra vida. Entonces, la escuela de autoconocimiento es una invitación para todos para que puedan incorporarse en nuestras sesiones, en los estudios y puedan entender precisamente que el pensamiento es creativo por naturaleza y la conciencia plena, la conciencia realizada, requiere una comprensión más vasta de uno mismo. Tenemos como fundamentos o como actividades o etapas del crecimiento la cooperación, el autoconocimiento como base, como centro de esta escuela, el establecimiento de ideales, la práctica de la oración, la meditación y la práctica del servicio fraterno. Están los datos de contacto por si desean comunicarse con nosotros y también para poder incorporarse a nuestros estudios de entrada libre, gratuita y sin ninguna condición, simplemente el interés de aprender juntos, de crecer juntos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios. El estudio que tenemos en camino, en proceso, es el estudio del libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeshi. Este libro tiene 12 lecciones de alta espiritualidad, de alguna forma investigadas, profundizadas por el vidente Edgar Cayce, que es un referente en la cuestión de la medicina holística. En estos momentos vamos a iniciar la lección 9 en el apartado ante su presencia. En la página 143 de este libro, de esta edición, pueden entender, pueden conocer, pueden estudiar la información, la lectura, hacer la lectura previamente antes de este estudio. Entonces lo pueden pedir al número que aparece en su pantalla en caso de que requieran el PDF, que es totalmente gratuito. Entonces, aquellas personas que ya tuvieron oportunidad pudieron leer el capítulo ante su presencia. Eh, la base de todos estos estudios es con un enfoque, digámoslo así, autodidacta. Nosotros damos la información, el conocimiento lo compartimos, seleccionamos algunas fuentes que consideramos adecuadas, correctas, fidedignas y las compartimos al público en general, sin distinción alguna de las creencias, credo, preferencias, no hay discriminación alguna. La base está también en que este mundo, un mundo de tercera dimensión, aquí nos dice, por ejemplo, que el ser humano, la humanidad, está conformada por individuos neuróticos y dice que el trastorno del 95% de la población es ese, la neurosis o personalidad neurótica. Es una personalidad que tiene quizás depresión, miedo, culpa, ansiedad, manifiesta obsesiones, pensamientos recurrentes, manifiesta tristeza en grado extremo, le falta un sentido, un propósito en la vida. El hecho de no conocerse a sí mismo y de no entender las causas que provocan estos fenómenos psicológicos, estas manifestaciones de desórdenes psicológicos, que serían desórdenes en la mente, nos hace ignorantes y nos hace faltos de criterio para resolver los problemas, las dificultades, para entendernos a nosotros mismos. La inmensa mayoría de los seres humanos no tienen conciencia de sí mismos, consideran que su ego es lo único que existe. Sin embargo, somos entidades espirituales viviendo una experiencia en el cuerpo humano como seres humanos, pero somos multifuncionales, somos multidimensionales, tenemos diferentes aspectos que entender, que conocer. Por ejemplo, está la mente consciente, pero también está la mente inconsciente.
También tenemos la mente superior o la llamada mente supraconsciente. Tenemos una gran cantidad de facetas que desconocemos. Muchas veces llegamos a no comprendernos a nosotros mismos. Si nosotros no procuramos conocernos o autoconocernos, difícilmente vamos a poder corregirnos o cambiar. Para un proceso normal se requiere empezar desde un punto A y tener una idea, un ideal, un propósito, un objetivo de convertirnos en una versión B de nosotros mismos, en cambiar de un punto A un punto B. Sin embargo, es preciso y necesario saber en qué consiste ese punto A y en qué punto estamos localizados. Entonces, curiosamente, las realidades externas, por ejemplo, un mundo caótico, un mundo dominado, por ejemplo, por intereses materialistas, por tendencias ateístas, tendencias de división, de separación, de miedo, es lo que vive esta humanidad. Aquí podemos ver una imagen bastante difícil, pesada, de seres humanos como deambulando en medio de nubes oscuras. Y nuestra Tierra está integrada por millones de seres humanos que en mayor o menor grado presentan esta que podríamos denominar enfermedad del siglo XXI. Hemos avanzado mucho científicamente, pero hemos recorrido espacios siderales, llegado a la Luna con pretensión de llegar a Marte. Hemos profundizado, bajado en las profundidades del mar, hemos descubierto la energía atómica, las sustancias o partículas cuánticas, pero curiosamente el ser humano no se conoce a sí mismo, no sabe quién es o qué es, no sabe cuál es el propósito de su vida en la Tierra y no sabe dónde va, no tiene claridad del camino a seguir. Entonces, para convertirnos en el hombre o en la mujer nueva, que serían los creadores de un mundo ideal, de un mundo de armonía, en equilibrio con la tierra, de un mundo donde la tecnología, la ciencia se integre a la espiritualidad y aprendamos a vivir en la tierra, en la nueva tierra, se requiere precisamente de un conocimiento que nos liberte. No en balde el maestro guía de esta humanidad dijo que la verdad os hará libres. El problema y la cuestión es que el ser humano no sabe identificar esa verdad y no sabe priorizar qué necesita, qué conocimiento es importante, qué verdad debe empezar a conocer para poderse liberar de sí mismo, del ego, de las influencias exteriores, pero sobre todo aprender a corregir su mente. En base a la enseñanza metafísica de Edgar Cayce, se nos dice que todo es mente. Este universo es mental. Se dice que todo es mente, sin embargo, se olvida de que todo es conciencia. Primero y antes que la mente es la conciencia. Por lo tanto, bien lo poníamos aquí, que esta escuela de autoconocimiento busca que el individuo comprenda que todo es pensamiento, todo es mente, y que la realidad exterior es simplemente una manifestación de la mente creativa y que debemos tener plena conciencia de nuestra faceta personal, humana, también conciencia de nuestros pensamientos y emociones y tener conciencia plena para poder ser objetivos en lo que estamos viviendo, experimentando. Entonces, la clave de todo este proceso es la autoconciencia, la comprensión de las cosas de manera objetiva. Es importante entender esto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el estudio propiamente del libro 12 lecciones de espiritualidad. El subtítulo es Cultivar la conciencia de su presencia. Aquí la conciencia de su presencia, cultivar la conciencia en nosotros. De su presencia se refiere básicamente a la presencia de la energía creativa del universo, lo que los seres humanos llamamos Dios. Debemos de aprender a entender qué es Dios y cómo nos relacionamos con esa conciencia macro, con esa conciencia absoluta, porque somos parte de su conciencia. Así como también podemos decir que su mente creativa, cósmica, universal, también nuestra mente individual es una parte de la mente cósmica. Por lo tanto, se nos dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. A eso se refiere.
El detalle es que si no entendemos esto, no vamos a saber cómo aplicarlo para transformar nuestras vidas. Entonces vamos a iniciar con el estudio. Este estudio es breve, se graba para poder posteriormente, al finalizar este estudio, nos integramos en un grupo para reflexionarlo, para meditar, para sacarle provecho. Empezamos con el estudio. Dice, Dios no está lejos ni nunca nos abandona. Es una verdad muy grande. Solo nos falta sintonía vibratoria. En tanto que seres espirituales en la tierra, se precisa hacer sus obras que permitan manifestar en y a través de nosotros su presencia, es decir, la presencia de Dios. La conciencia creativa, la inteligencia amorosa y creativa. 2. Ser espiritual no significa alejarnos del mundo, ni olvidarnos completamente de todo. Esfuércese por lograr el equilibrio. Dese tiempo usted para vivir plenamente y con alegría. Estos dos párrafos solo podríamos añadir que en situaciones difíciles muchas veces pensamos que Dios nos abandona. Muchas veces pensamos que estamos siendo castigados por el karma, por un pecado, por una situación. Lo cierto es que Dios siempre está con nosotros. De hecho, nuestra conciencia es una manifestación de la conciencia de Dios. Somos parte de Dios, somos una emanación consciente divina de la presencia universal de Dios. Entonces, lo único que nos falta es expandir o desplegar nuestra conciencia para vibrar en una frecuencia similar al todo, similar al Padre Universal, y eso se refiere a lo que llamamos sintonía vibratoria. Es decir, estar cercanamente de Dios, no a nivel físico, porque de hecho Dios está en nosotros. Somos dioses en acción, vosotros sois dioses, aunque no lo entendamos del todo. Y ciertamente como seres espirituales, hemos venido a la tierra para hacer las obras que nos ha delegado o recomendado o sugerido el Padre, que son obras de amor, de paz, de alegría, de constructivas para los demás, pero también para uno mismo. De esta manera, actuando y haciendo sus obras, manifestándonos como canales de sus obras, de su intención, podemos sentir la presencia de Dios en nosotros, convertirnos conscientemente en dioses creadores, en personas que manifestamos la presencia de Dios. Entonces, se nos viene mucho la idea de que hay que alejarnos, hay que estar en silencio, en aislamiento, olvidarnos de todo y enfocarnos al 100% a lo espiritual. Lo cierto es que si estamos en la tierra, tenemos que aprender a cultivar el hombre íntegro, cuerpo, mente y espíritu. Debemos esforzarnos por lograr ese equilibrio y también darnos tiempo para vivir la experiencia como seres humanos, con entusiasmo, con alegría. La tierra es una escuela en la cual hemos venido para aprender, aprender particularmente de nosotros mismos, aprender en el tiempo y el espacio, que son los referentes, de cómo influye en nuestro pensamiento creador. Somos creadores o co-creadores y creamos nuestra realidad. Atraemos personas, circunstancias, situaciones que internamente vibran en nosotros. Es como un imán que atrae metales, por ejemplo. Ese sería el punto que debemos entender. Sí debemos integrarnos en el mundo, pero evitar, en lo posible, emitir energía discordante que genere mayor crecimiento de la discordia y del mal en el planeta. Entonces, la conciencia de Cristo, aquí se habla que es una conciencia universal, es la conciencia del colectivo, del cosmos entero, de las civilizaciones que viven en fraternidad, en unidad. A eso se llama la conciencia de Cristo, que Edgar Cayce lo maneja con este vocabulario, con estos conceptos. Se dice cómo aprender a expandir nuestra conciencia para manifestar la conciencia de unidad, la conciencia de luz, la conciencia de amor, la conciencia de integración. Dice, ¿y usted cómo aprendió a deletrear una palabra? ¿Cómo aprendió usted a leer bien? ¿Cómo aprendió a escribir gramaticalmente de manera correcta? Se nos dice que lo hicimos desde pequeños, aprendiendo, reflexionando, percibiendo,
visualizando y sobre todo practicando. Y esto lo hicimos al comunicarnos con los demás, al hablar hacia los demás, con los demás, pero también al escribir, al redactar nuestro pensamiento en las palabras. Lo fuimos adquiriendo y adquirimos plena conciencia, casi sin darnos cuenta. Lo mismo sucede cuando aprendemos un nuevo idioma. Lo ideal es aprender como lo hacen los niños, reflexionando, con curiosidad, percibiendo, visualizando y sobre todo practicando. Se nos dice que la práctica hace al maestro. También se nos dice que en el plano de los aprendizajes, el conocimiento y el aprender de lo espiritual, de las enseñanzas espirituales, por ejemplo, de las leyes que rigen la mente, lo que rigen lo físico, todas esas informaciones son muy buenas, pero si solo se mantienen en el intelecto y no las bajamos en la práctica, pues no nos va a dar beneficio alguno. Entonces, la práctica es lo único que nos puede dar el verdadero aprendizaje. Muchas veces el dolor, el sufrimiento, se manifiestan como situaciones que no nos gustan. Yo creo que a nadie le gusta sufrir ni experimentar dolor. Hay un concepto muy claro que el dolor, pues ciertamente que lo afrontamos en el cuerpo, pero el sufrimiento es una creación mental. El sufrimiento es una percepción distorsionada porque no sabemos ni entendemos que estamos viviendo los efectos de algo que nosotros mismos causamos, de alguna forma. ¿Por qué? Porque el principio es muy interesante. Edgar Cayce nos dice que el espíritu, la conciencia, es la vida. Es decir, que todo es conciencia, que el espíritu es la energía, es la vida misma, que la mente, el pensamiento tiene poder creativo y que los pensamientos son más reales que las mismas cosas que percibimos con los sentidos físicos. El pensamiento crea la realidad y lo físico es simplemente y solamente el resultado, es el resultante de una conciencia que usa su pensamiento, que usa su mente para crear una realidad. Antes que las cosas físicas fueran, primero fue el pensamiento. Y antes que el pensamiento, primero fue y debió haber estado y estuvo una conciencia, una inteligencia, un espíritu. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a traer, digámoslo así, el conocimiento, vamos a aprender del mundo espiritual y solo lo vamos a manifestar y tomarlo como aprendizaje cuando lo practiquemos en la materia, en lo físico. Entonces, por ejemplo, se nos da el caso de aprender a nadar. Una persona puede aprender los diferentes estilos, nado de crawl, nado de mariposa, etcétera. Quizás se nos dice cómo respirar, pero la prueba del aprendizaje y el aprendizaje en sí, el logro de aprender a nadar, se da cuando nos aventamos al agua. Y quizás cuando tenemos miedo, cuando nos aterrorizamos, sintamos que estamos a punto de ahogarnos. Pero esa es la prueba, ese es el aprendizaje. También se da de que algunos valores, cualidades divinas, como puede ser la paciencia o la fe, no se practican teóricamente. La paciencia se practica cuando estás en una situación donde se pone a prueba tu tolerancia, tu autocontrol, tu mesura, tu tranquilidad. Por ejemplo, la paciencia. Y por ejemplo, el concepto de honestidad, un ejemplo, solo se prueba ante la tentación de tener una posibilidad de robar, por ejemplo, o de sacar provecho a otro y no hacerlo. Entonces, todos los elementos de valor, todos los conceptos, valores espirituales, actitudes mentales positivas, solo tienen su validez en lo físico. Por eso estamos aquí encarnados. No es que Dios esté tentándonos o el diablo o que exista algo que nos esté tentando. Estamos aprendiendo a desarrollar nuestra conciencia, a expandirnos. Y la única forma de hacer real y adquirir esos valores es en la práctica, en la vida física. Entonces, más que teorizar, porque todo esto lo puedo leer, lo pueden leer en un libro, pero lo más importante es qué es lo que van a extraer, qué conclusión sacan de estos estudios
y qué van a poner en la práctica y empezar poco a poco. Pero es muy importante que el equilibrio espiritual se logre y se logra a través de la práctica, de mantener ese equilibrio, por ejemplo, de mantener esa paz, ese amor, esa alegría, esa esperanza, esa confianza, esa fe. Entonces, bueno, seguimos en este estudio. Yo les sugiero que lo lean, que estudien, que repasen este video una y otra vez para que podamos entender pues todo esto con comprensión profunda. Punto 4. No espere usted hasta alcanzar su equilibrio personal para practicar lo aprendido. No espere estar completo, haber logrado aprender. ¿Por qué? Porque en la marcha y solo con la realización práctica se avanza. El equilibrio personal y su práctica realmente son la base de la transformación espiritual. Y la palabra equilibrio nos conlleva a una imagen de armonía, de paz, de confianza, de control inclusive. Solo a través del equilibrio personal podemos transformarnos, podemos conocernos de manera objetiva, podemos cambiar lo que esté en disonancia con ese equilibrio en nuestra vida. Dice aquí, la felicidad consiste en encontrar el equilibrio espiritual, de quererse a sí mismo y amar a los demás. Es como una balanza donde tenemos la opción de amarnos a nosotros mismos y de amar a los semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Es un equilibrio espiritual que conlleva el equilibrio entre la conciencia, la mente y la parte física de nuestro ser. El equilibrio espiritual se refiere a una persona que ha trascendido lo suficiente los problemas, los vaivenes de la vida, sus propias creaciones, y tiene el estado de conciencia adecuado para aprender nuevas cosas y de alguna forma crecer, desarrollarse, expandirse, ampliar su conciencia en armonía, en paz. Entonces, para esto, el equilibrio espiritual o el equilibrio inclusive personal se va a lograr con la práctica, con el esfuerzo. Para ello es preciso la práctica de la oración y la meditación, con constancia y perseverancia para alcanzar ese equilibrio personal. En esta escuela de autoconocimiento nos vamos a enfocar mucho en el sentido de la oración auténtica, cuál es la forma de orar correctamente, porque les digo algo que la mayoría no sabe. No es la oración de ruego, de súplica, de victimismo, de sufrimiento, no es una oración lo más adecuado posible, porque estamos partiendo desde una vibración de déficit, una vibración de escasez. Entonces, hay una forma más adecuada de orar. La oración es una comunicación, es una exteriorización del sentimiento más profundo que mueve nuestra alma. Por ahí nos decían que no pidamos comida, alimento, etcétera, no necesariamente, porque eso el Padre lo da. Es una forma de decir que no nos enfoquemos en las necesidades materiales como prioridad, porque eso se da por añadidura. Entonces, orar es aprender a conectarse por afinidad con esa conciencia, aprender a sintonizar su mente creativa, aprender a percibir la intuición, la voz de Dios en nosotros. Meditar es aprender a escuchar en el silencio, en el aquietamiento de los sentidos y de la personalidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver con calma en los posteriores estudios. Y bueno, continuamos con esto, con este estudio. El punto 6 es distinguir entre creer en Dios y ser consciente de su eterna presencia. Es bien diametralmente opuesto el hecho de que alguien crea en Dios y el otro individuo que puede ser consciente de su presencia eterna en él mismo y en su vida. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere usted solo creer en Dios? La creencia permite la duda, porque puedo creer un día y puedo no creer el día siguiente. O creo, pero creo en base a los resultados. O puedo creer, pero poquito, como dicen algunos. Entonces, distinguir entre creer en Dios y ser consciente de que Dios es
de que su eterna presencia es en nosotros y en nuestra vida, nos da mayor fortaleza, mayor fe, mayor confianza de enfrentar las adversidades de la vida y lograr la victoria. Se le sugiere a usted entrar en sintonía con las fuerzas creativas o lo que llamamos Dios en y desde lo más profundo de su ser, al determinar su ideal en él, es decir, qué ideal lo va a mover en la vida, cuál es su relación con Dios, cuál es su relación consciente que usted ha establecido con Dios. Entonces enfrente las dificultades con fe en su Creador. Confíe en Dios. Dios nunca lo va a abandonar. Muchas veces nosotros lo abandonamos o pensamos que no tenemos salida. Y siempre hay una salida para todo. Siempre hay una respuesta. Para cada causa hay un efecto. Siempre hay una solución. Ponga en práctica todo cuanto pueda y sepa hacer. Empiece con paz, con equilibrio en lo posible, con confianza y actúe como si todo dependiera de usted. Confíe como si todo dependiera de Dios, dicen por ahí, y es cierto. Entonces, en resumen, ser más espiritual significa potenciar su ser espiritual en la tierra, la parte que usted no se conoce de usted mismo. Potenciar significa amplificar, desarrollar, fortalecer, hacer más grande. Potencie su ser espiritual en la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser este potencializar? Pues básicamente en la práctica de las virtudes, de las cualidades, de la verdad, de las virtudes divinas, de la voluntad, de la sabiduría y del amor como tales. La voluntad divina, la sabiduría en base a la verdad y el amor incondicional, el amor compasivo. Dice, recuerde que todo lo que se hace con constancia se va a integrar a su propio ser, a su propia conciencia, y se va a manifestar más tarde como una respuesta natural o automática inclusive. No en balde, por ejemplo, el Maestro Jesús tenía la capacidad de tener una conciencia muy despierta, muy desarrollada. Por ello le dijeron maestro. ¿Pero maestro de qué? Maestro de sí mismo, autoconocimiento, autoconciencia, comprensión de sí mismo. Logró la maestría y esa maestría se manifestó en su trato con sus hermanos. Pero la maestría tuvo como su base el amor incondicional. Amó a Dios sobre todas las cosas y amó a sus semejantes como a sí mismo. Es lo que él demostró. Y ese modelo, el modelo crístico, el modelo de Jesús o el Cristo, el modelo de la conciencia de luz, es un llamado para todos nosotros. Los seres humanos pensamos que somos débiles, tenemos miedos, tenemos dudas, muchas veces sentimos que nos bloqueamos y que no sabemos y que no logramos las cosas, los objetivos y caemos en desaliento. Sin embargo, somos potentes, somos eh, divinamente equipados con todo para poder salir adelante de cualquier dificultad. Pero no es quedarnos nada más en resolver los problemas, en salir de las dificultades. Eso es la primera etapa. La segunda etapa, digámoslo así, es una vez resuelto lo suficiente esos aspectos, es aprender a crear constructivamente, aprender a realizar la mente creativa, la mente amorosa que es Dios mismo. Es muy importante recordar que se dice Dios es amor y la conciencia es amor en acción. Todo es amor. Manifestar amor, sentir amor, intencionar amor, es la forma en la cual nos conectamos directamente con Dios y es la forma en la cual sintonizamos con esa presencia. Por eso se nos dice que cuando tenemos alguna dificultad, algún problema, alguna situación desesperante, es mantenerse en paz. Aquíétate primero, sabed que yo soy. Y segundo, confía en que el amor que puedas empezar a dar aún en esas circunstancias va a desarrollar más amor en ti y para ti. Es decir, lo que das al universo lo vas a recibir. Entonces, alguien que pudiera ser neurótico, que tenga alguna obsesión, alguien que tenga algún problema psicológico o del tipo que sea, haga la contraparte. Es decir, si yo estoy con falta de paz, voy a buscar que sea instrumento de paz para otros.
Si yo estoy con una necesidad económica, quizás voy a aportar algo de mi recurso, de mi dinero, del poco que tengo, a alguien que esté más necesitado que yo. Si yo necesito, estoy solo y necesito compañía, lo primero que puedo hacer es ser instrumento de compañía para otro, para otra persona. Es decir, dando es como recibimos. La calidad de nuestra intención, el universo la responde. Y esto es un principio elemental. Lo espiritual se debe de hacer manifiesto aquí en la tierra a través de nosotros. Somos dioses, vosotros sois dioses, se nos dice, pero no nos lo creemos ni tampoco entendemos cómo serlo. Pero bueno, para eso estamos, para aprender y compartir. Y bueno, ya la última parte dice así, no se precipite, tome las cosas con calma, línea tras línea, precepto tras precepto, paso a paso, ladrillo sobre ladrillo, empiece con lo que tenga. Haga cuanto esté a su alcance de sus manos y el resto se va a dar por añadidura. También se nos sugiere, nunca juzgue ni a usted ni a los demás. Juzgar tiene un cariz de condenación. Cada quien es libre de crear su propia realidad y de vivir su propia experiencia. No juzgue. Puede ser objetivo en su apreciación, porque el juzgar conlleva una condenación, conlleva un sentido de que yo soy más que el que estoy juzgando. Yo me pongo en un papel más elevado, superior de orgullo. Entonces el juzgar no es lo adecuado, ni para usted ni para los demás. Mejor y de preferencia, sintonice las energías creativas que emanan de la conciencia de Cristo y de su eterna presencia, que tiene en su centro su morada en usted mismo. Aquí interesante recordar que la conciencia de Cristo no es Jesucristo, aunque Él puede representarlo a nivel de personaje, a nivel de guía. La conciencia de Cristo también la tuvo Buda, Moisés, eh, Lao Tse, Confucio, ah, por ejemplo. Eh, el- También algunos personajes que fueron muy amorosos, que dedicaron su vida para ayudar a los demás, manifestaron y manifiestan la conciencia de Cristo, la conciencia de unidad y de amor, que es el nivel más alto de la evolución humana. Entonces, muy importante recordar que empiece poco a poco, empiece con lo que tenga, con lo que pueda, con lo que sepa, con lo que pueda dar, compartir, aportar al universo, a los demás, a la colectividad. Y cuando lo vaya haciendo, entre más consciente esté de cumplir la voluntad superior, la voluntad divina, que es aportar, dar, beneficiar a otros, más va a estar usted consciente de su presencia, de la presencia de Dios en y a través de usted. Y finalmente, en la oración y bajo todos los recursos, enfóquese en el objetivo de que la voluntad de lo alto, la voluntad de Dios, de lo superior, sea la suya propia. Es como adoptar la voluntad divina o el criterio divino en nuestro actuar. Buscando ser un canal de bendiciones para alguien, usted mismo se bendice. Entonces, muy interesante el punto. El objetivo no es ir al cielo. Mucha gente piensa, ¿cómo le hago para ir al cielo? ¿Qué va a pasar de mí después de que me muera? Pues lo que va a pasar es que la vida que está llevando ahora va a ser continuada en el otro estadio de vida. El objetivo no es ir al cielo. El objetivo de usted aquí es amplificar su conciencia. A medida que se hace esto a través de sus obras y pensamientos, cuando reflejan esa común herencia que tenemos todos los seres humanos de ser hijos de Dios, reconocer nuestra divinidad y nuestro propósito en la tierra. Nuestro propósito es traer el cielo a la tierra, no salir de la tierra para ir al cielo. Imaginen ustedes cuál es su cielo, cuál es su ideal de su cielo. Entonces no espere a morirse físicamente para vivir en un cielo cuando usted no lo está construyendo en esta vida. También se nos dice que no espere a usted a morir porque probablemente va a reencarnar. Mejor use sus recursos para crear las condiciones que deberían ser para su llegada. Es decir, ¿cómo puedo hacer de este mundo mejor? ¿Cómo puedo ser un mejor hermano, un mejor padre, un mejor profesionista, un mejor trabajador, un mejor hijo?
¿Cómo puedo ser mi mejor versión para ser un canal de bendiciones para los demás? Entonces, el orgullo, el egoísmo, el apego son limitantes. Nos limitan, nos bloquean, nos distraen de nuestro propósito auténtico. El objetivo no es ir al cielo. Usted es el cielo. Usted se convierte en el cielo. Finalmente, en efecto, si nuestro objetivo en la vida es mantener el equilibrio espiritual y a través de ese equilibrio, que se puede dar más o menos, podemos avanzar. Y ese equilibrio se logra siendo conscientes de que contamos con la presencia de Dios en cada instante de nuestras vidas. De esta manera, si nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios y nos dejamos conducir por su llamada de amor, de ser canales de su amor, de su verdad, de su luz, de su libertad, para los demás conseguimos la propia. Es decir, a través de este criterio, de esta filosofía de vida, vamos a conseguir que el cielo esté ya en la tierra. Entonces, y dice hay un libro de Anita Morjani que dice, ¿y si esto ya es el cielo? Entonces, ¿qué nos impide traer el cielo a la tierra? No espere morir para irse al cielo. Confíe en que está usted aquí con un propósito constructivo. Las enseñanzas de Edgar Cayce nos recuerdan que todo tiene sentido, todo tiene un propósito. Lo importante es saberlo ver, saberlo entender y sobre todo sacar el aprendizaje, la lección que cada experiencia nos trae. Por ejemplo, ante una enfermedad nos obliga a mirar nuestro cuerpo, a ver nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque el cuerpo recibe las descargas energéticas del pensamiento y sobre todo de la emoción. Y si hemos vivido por años estresados, con miedo, con temor, con ansiedad, el cuerpo lo va a resentir tarde o temprano. También hay leyes físicas del cuidado del cuerpo, del dormir adecuadamente, de perdonar, de soltar, de confiar, de tener fe, de tener confianza, esperanza, de cuidarse, de amarse a sí mismo. Hay muchos elementos de la psicología psicosomática que nos hacen ver que todo lo que nos pasa es una resultante del pensamiento y la emoción. Y esas son energías creativas, quizás muchas veces mal utilizadas, distorsionadas. También el inconsciente juega un papel muy importante. Entonces los invitamos, aquí terminamos el estudio. eh, Tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender que aunque tengamos la edad que tengamos, estamos invitados a aprender de nosotros mismos. Y bueno, finalmente les vamos a dejar una reflexión. El modelo de educación que manejamos es el modelo holístico, que obtenemos información de algunas fuentes que creemos fidedignas, hacemos comparativos entre una y otra enseñanza, sacamos nuestras conclusiones y adoptamos esas verdades o esos conceptos y los aplicamos para validar su validez, válgase. Entonces la reflexión de la semana es esta: ¿qué es Dios y qué es la conciencia? ¿Cuál es la relación de nuestra conciencia o de la conciencia con Dios? Esta es la reflexión que vamos a hacer en paralelismo, simultáneamente con los estudios que estamos llevando. ¿Qué es Dios y la conciencia? ¿Qué son? El día de hoy tomé una base del libro de Seth a través de Jane Roberts, es una canalizadora que definió a Dios de la siguiente forma. Dios, o todo lo que es, no puede ser definido en términos humanos limitados. Dice que Dios es la suma de todas las probabilidades, el origen de todas las realidades, el océano infinito de potencial del cual surgen todos los universos. Todo lo que es se experimenta a sí mismo a través de cada una de sus creaciones y de sus criaturas, añado, incluyéndote a ti. Entonces, en esta semana voy a permitirme mandar algunos videos relacionados con el concepto de qué es Dios y la conciencia. Y bueno, estamos terminando. La próxima sesión será el sábado a las 8 de la noche. El tema es ser un canal de su presencia en el libro que hemos recomendado en la página 146. Ahí pueden empezar a estudiar. Y aquellos que deseen incorporarse al estudio de manera presencial pueden integrarse directamente
en el ID del Zoom o la conferencia con el número de identificación 28 38 35 97 72. También está el WhatsApp y está el correo electrónico para aquellos que deseen conectarse con nosotros. Entonces, pues aquí los dejamos. Estamos terminando la sesión. Nos quedamos con nuestro logo de la escuela, Escuela de Autoconocimiento. Que pasen excelente día, tarde o noche y nos vemos en la próxima. Muy agradecido. Hasta luego.